vencido a mis enemigos, a mis amigos los he follado, los cargos doy por anticipado. Eran ya las 3 de la tarde del martes 21 de junio y me dirigí a las instalaciones del diario La República para entrevistar a César Romero Calle sobre su trayectoria como periodista. Las calles de Girón de la Unión estaban repletas de gente de diferentes edades, género e idioma. Entre todas las personas estaba yo, doblando por Girón Camaná para llegar al lugar pactado. Ya en la recepción, después de dar mis datos y que confirmaran la cita con el periodista, me dieron la tarjeta de visitante y subí a la oficina de César Romero para empezar con la entrevista. Aluciné que tenía poder, y más poder, y más poder. Aluciné que tenía poder. Bueno, vamos a empezar con la entrevista. ¿Usted es natural de aquí de Lima o de dónde realmente viene? Yo soy de Piura. ¿Usted es piurano? Sí, nací en Piura. Y sí, me vine para estudiar acá en la universidad. ¿Cuántos años tiene usted? Yo tengo 50 y llevo algo más de 25, Más de 27, 25. 28 años siempre. ¿Familia? Sí, Ahorita usted está casado. sí, casado, tengo un hijo. Oh, son 3 nada más. Somos 3, ¿no? ¿Cómo fue su niñez allá en Piura? Y es normal, ¿no? Mi madre era profesora rural, así que crecí en un colegio, digamos, de los primeros años de recuerdo son haber crecido dentro de un colegio, parte de eso, que era, digamos, en la parte de la Sierra de Piura. Después ya nos trasladamos a la misma ciudad de Piura y fui a los estudios y ya desde entonces me interesó, ¿no? En Piura se lee bastante y se lee en los diarios, ¿no? Y ese fue mi primer contacto con el periodismo, a través de leer. Y después de ese acercamiento, ¿qué quiso hacer usted con eso? Cuando sintió ya que le gustaba ser periodista. Ya me gustaba ser periodista y después mis padres no querían. Yo vine a Lima supuestamente para estudiar Derecho, pero ya estando acá, digamos, estaba en la duda, ¿no? De hacer lo que yo quería o estudiar Derecho, que era lo que querían mis padres. Y da la casualidad que cuando voy a la universidad, digamos, cuando llego estaba acá viendo qué cosa, me avisan que había justo en ese momento que estaba, que había un concurso de admisión en una universidad y que ahí había Derecho, que era la Universidad de Garcilaso. Entonces, cuando voy a la universidad a hacer la cola para inscribirme a Derecho, había un avisito que habían abierto una escuela de periodismo, de ciencias de la comunicación, y que era la primera vez el concurso. Entonces yo no hice la cola para Derecho, sino me inscribí para la escuela de periodismo y ingresé a periodismo. Su vocación lo llamó a hacer la colita del otro lado. Entonces, ¿qué universidad fue esa? Esa fue la Universidad García Salaverry. También, ahí, justo sí. el periodismo. Y ya en la universidad, instituto, ¿qué era? Universidad. Era universidad ya. ¿Participó en algún grupo relacionado con el periodismo, el periódico de estudiantil o algún mural, algo? Sí, claro, hacíamos murales, hacíamos periódicos, pequeños periódicos. Semanales. Bueno, cuando podía, ¿no? Cuando se daba la oportunidad de sacar algo, lo distribuimos entre la facultad. Bueno, y eso quiere decir que eso fue su primer trabajo como ya ejerciendo el periodismo, Claro. ¿Cuál fue su primer trabajo periodístico en sí? Ya no como aficionado en la universidad, sino ya profesionalmente. Bueno, comencé con practicante en el diario La Tercera. Sí, no, la crónica, el diario La Crónica. La Crónica. ¿Y después en qué otros medios ha trabajado aparte de La Crónica? Después de la Crónica también estuve un tiempo, digamos algunos meses en el diario Marca. Y después ya comienzo, digamos, ya como más tiempo, digamos, en el diario La Nación, en el año 91. Y en su trayectoria en el diario Marca,
tuvo algún inconveniente porque, bueno, se sabe que Marca tuvo algunos problemas con lo del sendero y todo eso. Sí, claro. Digamos, lo que me permitió Marca es ver los intereses que hay, ¿no? Porque, digamos, un hecho que yo recuerdo siempre de eso fue que me mandaron a cubrir sindicatos, porque ellos apoyaban mucho a los sindicatos. Entonces, empecé a cubrir sindicatos, las huelgas de los sindicatos y digamos, de una forma te identificas con ellos. Entonces, uno de los sindicatos que en esa lucha cubrí fue el sindicato del Seguro Social. Y el sindicato del Seguro Social estaba en manos de dirigentes apristas. Entonces, cuando yo fui con la noticia, me dijeron no, porque como eran apristas, no los iban a apoyar, no les iban a dar. Y, digamos, porque ya ellos tenían un sesgo definido, ¿no? De apoyar, digamos, a la izquierda radical, a la gente que estaba de una u otra forma como Sendero Luminoso. Eso fue 2-3 meses y me retiré, digamos. Eso me abre los ojos. ¿Por qué? Porque además, digamos, ya cuando sales de la universidad te das cuenta de otra cosa, ¿no? Digamos, la universidad, a la vez, donde yo estudiaba, es una universidad con vínculos apristas, ¿no? O sea, digamos, ¿qué hacía un estudiante de una universidad vinculada aprista en un diario, digamos, más que de izquierda o ultra izquierda, ¿no? Ya se veía, así que cuando vi eso, digamos, 2-3 meses me retiré de eso, ¿no? No podría ser peligroso en esa época, digamos, estar como periodista en esa época era... Como periodista y como estudiante, ¿no? O sea, era una época difícil, digamos, entre el 85, te estoy hablando del 88, 89, es una época difícil. Como periodista, con las ideas radicales que en esa época se estudiaban en las universidades, tenías que tener bien definido tu posición, porque si no, uno u otro grupo te podía tomar como enemigo. Del diario Marca ingresó a La Nación. ¿Qué cambios hubo para usted? ¿Cómo vio la diferencia entre los dos medios? No, de ahí estuve, después del diario Marca estuve en otras pequeñas revistas, pequeños proyectos, varios, eso. Después terminó la universidad y me puse a hacer relaciones públicas para un instituto que trabajaba con comunidades campesinas, que era del Ministerio de Trabajo. Entre el 90 y 91, y ya el 91 termina eso y empecé ya a buscar, digamos, trabajar lo que es el mismo periodismo, y ingreso al Nacional. ¿Y después de Nacional estuvo en otros medios o ya ingresó a la República? No, después del Nacional he estado como año y medio. Después estuve en otros diarios, digamos, en esa época los diarios se creaban muy continuamente, ¿no? Por época electoral o por diversos vaivenes políticos se creaban diarios que podían tener poco o mucha duración. De ahí estuve en un diario que se llamaba 2x1, tampoco no duró más de un año, yo me fui a los 4 meses. Estuve después en otro diario que se llamó La Mañana, que era de Sofocleto, un humorista ya fallecido, ¿no? Y bueno, de ahí me proponen ya venir a trabajar. ¿Cómo fue esa propuesta? ¿Quién le avisó? Digamos, en todo ese camino, digamos, desde que comienzo a hacer periodismo policial inicialmente. En paréntesis, luego de salir del instituto que trabajaba comunidades campesinas, yo había participado con un grupo de trabajadores en lo que era una acción de amparo, así que más o menos había tenido conocimiento algo de que existía el Poder Judicial y lo que se trataba allí. Y al hacer policiales me di cuenta que la historia no terminaba con la captura de un delincuente, sino que había más. Había todo un proceso y que, digamos, la policía solamente hacía una investigación y lo ponía, y los jueces iban a decidir al fin y al cabo quién era el culpable. Al hacer policiales me empecé a interesar por el tema, digamos, por los casos judiciales, y en uno de estos diarios
me dieron una vez la oportunidad y me dijeron, anda a ser judiciales. Así que más o menos como yo conocía un poco de digamos, leyes, de cómo el mundo judicial, empecé a hacer judiciales. Y terminé especializándome en hacer judiciales. Y, digamos, años después, ya para el año 90 y fines del 94, comienzos del 95, un periodista que trabajaba en la República propone internamente crear una sección judicial. Entonces, y él propone que se contrate a otra persona especializada. O sea, iba a ser él con otra persona especializada en temas para hacer judiciales en la República. Y él ya me conocía porque yo ya hacía judiciales, me propone venir a trabajar a la República, lo evalúan y me aceptan, digamos. Me dicen, ya vente a trabajar. Y así comenzó en la República. Ese inicio. Bueno, ¿y usted recuerda cuál fue su primer trabajo judicial en este caso? Usted entró a la República justo para el puesto de periodista judicial. ¿Cuál fue su primer trabajo, lo recuerda? Bueno, varios. En esa época estaba el juicio de Alfredo Zanatti, lo habían detenido ya en Centroamérica, no recuerdo exactamente dónde, pero lo habían traído al Perú extraditado. Estaban varios procesos de esos, ¿no? Uno de los primeros fue, creo que ya Fujimori había planteado su divorcio ya con Susana Iguchi, y ellos se habían peleado desde el 92, recuerdo, ahí estaban estacionados, pero ellos siguen casados, pero ya el 95 se divorcian, ya él plantea una demanda de divorcio. Luego, para esa época comienzan los primeros procesos, las primeras investigaciones al Grupo Colina, se produce la primera denuncia por el caso Barrios Altos, y estaban ya las investigaciones por la Cantuta, que no prosperan. Todo ese debate que se genera cuando la Fiscalía denuncia al Grupo Colina, la jueza admite la denuncia, se hace una investigación ya judicial por el caso Barrios Altos y el gobierno saca una ley para evitar esos procesos, ¿no? Viene la ley de amnistía y todo eso. Digamos, eso en ese momento es el que yo entro a cubrir todo eso. Justo en el momento donde hay más noticias, entra usted. Claro, es que lo que yo digo, digamos, el área judicial es un área que por momentos no pasa nada, que es tranquila, como un mar calmado, pero llega un momento que vienen olas grandes, estar ahí siempre, y después vuelve la calma. Los procesos son así, los procesos judiciales son eso, se arma el escándalo y todo el mundo se mueve y después viene el calma. Y bueno, como tú dices, sí, pues entré en un momento agitado del mundo judicial. Sí, pero en parte está bien porque tenía más... Claro, más eso claro, me permitió, digamos, abrirme un espacio en la República. En esa época nadie me conocía, ¿no? Más allá de los que trabajaban. Como cualquier persona nueva que entra a un lugar, es natural. Uh-huh. Pero poco a poco ya fue yendo a conocer se fue dando a conocer su nombre, más Digamos, más que el nombre, el trabajo de uno, ¿no? Cómo también es que uno trabaja. ¿Cuál cree usted que han sido sus noticias más trascendentales a lo largo de su carrera acá en la República? Bueno, no sé, nunca me he puesto a evaluar eso, ¿no? Pero son diferentes épocas, ¿no? Digamos, en el comienzo yo diría que es estar detrás de todo lo que significó el copamiento político del Poder Judicial y del Ministerio Público, ¿no? Desentrañar, porque ellos cerraron, controlaban todas las decisiones y cómo se movían los procesos y cómo por intereses políticos y todo eso, ¿no? Digamos, eso fue una etapa, no es una cosa así que se pueda decir en tal artículo eso está, sino eso fue constante durante, digamos, 5 años que cae el régimen. Y vino todo el proceso de los juicios de la época de Fujimori, que duraron, digamos, hasta el 2006, 2007, o sea, del 2001, 2000, hasta el 2006, sí, hemos tenido todos esos procesos, ¿no? Y bueno, ahí diría una de las cosas que me ayudó es justamente lo que hicimos antes, ¿no? Entre el 95 y el 2000 nosotros de una u otra forma habíamos apoyado a muchos jueces a mantener su independencia y a mantenerse su autonomía y a que su trabajo fuera respetado, ¿no? Los habían querido ocupar. Entonces, cuando se inician los procesos,
a la red de Fujimori y Montesinos, muchos de los jueces que fueron llamados para hacer para ver esos casos nos conocían. Entonces hubo mucha confianza para poder hacer el trabajo, ¿no? Y pues, como te digo, eso fue hasta casi, digamos, 2005, 2006, fue imparable, una cosa que no, digamos, al menos los primeros 2 años era terrible, porque casi no se descansaba. Ustedes tenían más acceso justo por los jueces a la información. Entonces, porque, bueno, claro, confiaban de una u otra forma, nosotros ya nos conocían de antes. entonces con todo esto de los procesos judiciales y anterior la época de Fujimori, con toda la censura de los medios, hubo dificultades durante todas las noticias, a la hora de cubrirlas, a la hora de ir a los lugares. ¿Cómo lo afrontó usted eso? ¿Lo estuvo normal o sí hubo dificultades un poco fuertes? No, claro, sí hubieron dificultades, ¿no? No nos querían, no permitían que cubriéramos. Hablabas con jueces o fiscales y cuando te daban alguna información te decían, pero no digas nada, porque nosotros nos han prohibido que hablemos con ustedes, con la República no, o específicamente con ustedes no. Recuerdo que cuando se instala la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial, hubo una reunión con los dueños de los medios y plantearon que así como ellos iban a hacer en el Poder Judicial, que iban a hacer una poda de todos los jueces, supuestamente todos los jueces malos iban a salir y todos los fiscales malos, y lo hicieron, digamos, sacaron un montón de gente, y iban a venir nuevos jueces y fiscales también. Les propusieron a los medios que igual sacaran a todos los periodistas que cubrían judiciales en la época y pusieran a nuevos, ¿no? A periodistas jóvenes, porque la idea era que la corrupción estaba ahí y que si cambiabas eso, cambiabas, pero eso no es así, porque la corrupción no se trata tanto de personas, sino de costumbres, de formas de actuar, del mismo sistema, ¿no? O sea, al final trajeron a otros jueces y fiscales y el problema sigue, ¿no? Claro, o sea, en fin, no fue la solución. Claro, no fue la solución, pero como y otra pregunta que tú me decías, sí, hubieron dificultades para cubrir, desmentían las notas que nosotros cubríamos, y así, o sea, había que sustentar, en esa época había que tener mucho cuidado, no decir nada, cada detalle tenía que estar verificado porque bastaba un detalle que hubiera un error para decir que todo estaba mal. ¿Y usted personalmente no recibió ninguna amenaza, no tuvo como ninguna cercanía a lo que fue la censura directa hacia usted? ¿O no? Sí, pues los teléfonos estaban interceptados, nos hacían seguimiento, digamos, había amenazas directas o indirectas. Trataban de hacerte caer en cosas que no, digamos, mandarte personas que te podían ofrecer dinero por una nota, o sea, cosas así. Cuando empezaron los diarios chichas también. Los ataques, siempre era difícil, ¿no? Pero es parte, creo que, del trabajo, ¿no? ¿Usted recuerda alguna noticia que se le haya hecho bien difícil de cubrir o de conseguir en todos estos años ya de periodista, ya no solo de la República, sino como periodista? A ver, no, ahorita no se me ocurre una cosa que haya sido así, es particularmente difícil, ¿no? Digamos, creo que al principio es un poco más difícil, digamos, en el tema judicial lo más difícil es que los magistrados o los operadores, ya sean los secretarios, los mismos asistentes, confíen en ti. Entonces, eso es lo más difícil. Una vez que logras esa confianza, ya se te facilita mucho más las cosas, ¿no? Todo fluye. Sí, que te vaya entendiendo. Lo más difícil es también conocer el lenguaje, digamos, cómo es que se realizan los procesos, qué es lo que viene después, no sé si se produce una detención, qué es lo que viene después, los procedimientos, las leyes. Eso es lo que te dificulta a veces, porque ir a preguntarle a un juez o un fiscal y que te diga, sí, le estoy abriendo por peculado, y tú le pongas a decir, ¿y qué significa peculado? Entonces ellos también lo sienten como que están perdiendo el tiempo, pues, porque no tienen tiempo ellos, y te van a poner a darte una lección de derecho. Entonces eso es una traba mucho. Entonces
judicial, hay que tener bastante background de todo eso, bastante las leyes, porque eso se lo puedes, al fin y al cabo, si no sabes qué es especulado, se lo puedes preguntar después a un abogado, a un especialista. O sea, no le preguntes eso a un juez o un fiscal. O sea, tienes que conocer, claro, conocer un poco la historia de lo que estás yendo a preguntar con ellos, ¿no? Si estás viendo un caso de corrupción, saber qué es lo que más o menos ya se conoce del caso y tener claro qué es lo que vas a preguntar, qué es lo de nuevo que vas a preguntar. Porque también puede darse el caso que hagas el esfuerzo de muchos días. No todos los magistrados están dispuestos a hablar con los periodistas. Te puedes pasar, digamos, una semana, 2 semanas o hasta un mes para lograr hablar con un magistrado. Entonces vas y le vas a preguntar y te puede contar cosas que ya se saben y al final no vas a salir después de todo ese esfuerzo con lo mismo con lo que entraste. No, tienes que ir sabiendo qué es lo que ya se conoce y qué es lo que tú puedes saber. Claro. Y si hay algunas cosas que se duda, entonces saber exactamente qué. O sea, y eso facilita mucho. Si ya sabes qué es lo que quieres y ya sabes lo que vas a preguntar. Más si ya conoces el caso, y a ellos también se les facilita mucho más hablarte del caso y de lo que, digamos, de los procedimientos y las normas. Está por ahí más o menos lo más difícil, ¿no? Aprenderse todos esos procedimientos legales, aprenderse toda la parte legal, que es lo que hace la construcción de un tema. Y con todo lo que usted me cuenta ahora, quiere decir que en parte también le gustaba mucho el derecho, porque usted dice que sus padres querían que usted estudie derecho, sí. Pero usted quería periodismo y resulta que sí le llama la atención claro, son las leyes. Sí, al final de una u otra forma terminé metido en el mundo judicial, en el mundo del derecho. ¿Sus padres qué piensan de eso? Bien, ahora están contentos, tranquilos, ¿no? Digamos, apoyaron desde un principio, no tuve por ese lado problemas. Yo creía que ellos iban a molestar o que de repente no me iban a apoyar, pero no, o sea, al final apoyaron mi decisión, ¿no? Si eso es lo que te gusta, si es lo que quieres hacer. Ellos tenían otra visión distinta a lo que era el periodismo, ¿no? Y bien, ahora están bien. Bueno, entonces quiere decir que sus padres al final sí lo apoyaron. Ya regresando al tema de las noticias, ¿qué se le viene a la mente con la fecha del 7 de abril del 2009, justo cuando fue la sentencia de Fujimori? ¿Qué recuerda de esas fechas? Mira, es toda la expectativa que había, ¿no? Ya se había realizado el juicio, era la expectativa por ver cuál era el veredicto que llevaban los jueces, ¿no? Había sido un juicio que todo el mundo lo había visto, que lo habíamos estado cubriendo día a día, todas las audiencias. Era ir de 6, 5 de la mañana hasta las 4 de la tarde, 6 de la tarde incluso los primeros días, ¿no? Después se fue haciendo más lento porque ya la salud de Fujimori no lo permitía en las audiencias, pero sí era estar desde temprano en todas las audiencias, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, y era en Arte, o sea, no era cerca de Lima, del centro, ¿no? Y ya pues para el 7 era la expectativa, lo que iba a suceder, y dependiendo del veredicto iba a ser la cobertura. Digamos, la República es un tema que digamos, lo sentimos parte nuestro por todo lo que el mismo diario y los periodistas habían sufrido en esa época. Y era eso, pues. Salimos temprano, hubo un gran despliegue de todo el diario, ya no solamente fui yo a la cobertura del evento, fueron otros periodistas, bastante despliegue. Estaba uno dentro de lo que era la audiencia mismo, escuchar el veredicto. Había otros que estaban fuera de la DIROES, digamos, en el exterior de la sede judicial donde se iba a dar el veredicto, para ver cuáles eran las reacciones de fuera. Había periodistas que estaban, digamos, acá mismo en la redacción para ver otras reacciones que se pudieran dar. La cobertura fue amplia, fue total. Y después, bueno, lo que facilitó y otra vez es que los jueces, lo hizo más fácil es que los jueces inician la audiencia y dicen
iniciando la audiencia, bueno, hemos llegado a tal veredicto. Bueno, él es culpable y se le va a dar sentencia. Entonces, eso bajó todo, porque ahí ya sabíamos que lo difícil a veces en una de estas lecturas es que la decisión se dice al final, ¿no? Por ejemplo, en este caso el jueves de la semana pasada hubo en la audiencia por este tema del lavado de activos de la primera dama de la nación, de Nadine Heredia. La audiencia comenzó también a las 8 de la mañana, estábamos ahí, y el juez no fue sino hasta las 11:20 de la noche que dijo, vamos a imponerle medidas a ella. O sea, eso te tiene todo el día en eso, porque la noticia que vas a dar al día siguiente es el resultado de lo que ellos digan, no es todo lo que sucedió, digamos. Todo lo que va sucediendo, digamos, ellos lo aprovechan más los canales de televisión, la radio, que lo están transmitiendo en directo, claro. Pero para un diario es lo que se define al final de la audiencia, termina. O sea, para nosotros, digamos, para construir la historia tenemos que esperar a las 11:20 de la noche. Ya, pues estándote ahí claro. Entonces, volviendo a lo del 7 de abril, fue que los jueces del principio, cuando comienza la audiencia, dicen, ya, este es nuestro veredicto. Por unanimidad, sí, entonces si eso ya disminuye un poco y ya te concentras en ver todo ese material, lo que vas a necesitar para la cobertura, ¿no? Digamos que fue toda la lectura de las partes considerativas, de lo que estaba aprobado, del mismo razonamiento de los jueces, que lo hicieron breve también, ¿no? O sea, al mediodía ya terminó, y regresarse a la redacción a escribir todo, ¿no? O sea, digamos, regresas a la redacción y bueno, hace un rato te hice esperar bastante porque justo hay una reunión de edición donde se reúnen todos los editores, digamos, y cada uno va diciendo qué es lo que tiene del día, eso, y ahí digamos, hay una selección de los temas y una distribución de páginas. Ahí se define cuánto espacio se le va a dar a una noticia y qué noticias se van a publicar al día siguiente. ¿Y cada cuánto tiempo se hacen ese tipo de reuniones? Esas son diarias, todos los días. Todos los días, digamos, en el periódico, entre 1 y 3 de la tarde, se hace la reunión para que todos expongan qué es lo que se ha obtenido en el día y se define ahí qué es lo que se va a publicar al día siguiente. Digamos, en el periodismo eso está definido a vaivenes, porque puede haber un evento grande o una cosa que ahorita no sepamos y que suceda a las 6, 7 de la tarde, ¿no? O sea, y eso te obliga a cambiar todo el diario y trabajar todo sobre el momento, ¿no? O sea, hace unos meses también pasó algo parecido, que un diario de la competencia no publicó la noticia porque entre los periodistas de dentro salió de que ya no era la hora, que lo cambiaron para el día siguiente, pero la República sí lo publicó el mismo día. Creo que cambiaron todo y pues se vio, pues, ¿no?, la importancia de publicar la noticia cuando se debe, porque al día siguiente pues ya no es noticia nueva, porque ahora las redes sociales también. Me has hecho acordar, eso sucedió cuando el 7 de abril se da la sentencia Fujimori y la sentencia es apelada y la apelación sube a una sala de la Corte Suprema y la apelación se ve los últimos días del año, pasando Navidad, incluso antes del 20 por ahí. Entonces se tuvo que esperar. Recuerdo que me pasé acá el 31 de enero, el 31 de diciembre hasta las 11:30 de la noche, esperando el resultado. Esa hora nos fuimos. Wow. Ya, porque los jueces seguían deliberando. Entonces al día siguiente, 1 de enero, otra vez estar, digamos, no vine tan temprano, pero era todo el 1 de enero nos pasamos esperando que salga el resultado de los jueces. Y otra vez, y al final los jueces salieron a las 10 de la noche de ese 1 de enero de que ya habían confirmado el fallo, ¿no? También fuimos los únicos que lo dimos al día siguiente, ¿no? Pero porque al fin, digamos, es el compromiso con uno mismo y de quedarse hasta el final, o sea, de que el hecho que es fiesta, que todo el mundo se estaba divirtiendo, de que el mundo estaba celebrando un año nuevo, no, pero digamos, yo no puedo estar tranquilo, pues, prefiero terminar el trabajo. Termina el trabajo y anda a divertirte lo que quieras hacer, pero después y ese día también, al día siguiente fuimos los únicos que dimos el resultado del veredicto, algunos
a los otros colegas no les gusta, pero es, digamos, no es que alguien hubiera tenido preferencias y dárselo a la República, no, es que nosotros nos quedamos hasta el final. Fuimos los únicos que esperamos hasta el final. Pero Digamos, los únicos interesados en el tema. Pues. Claro, cuando hay interés en el tema, digamos, en este caso el diario tenía interés en el tema, o sea, puede esperar, porque también, digamos, puedes tú tener todo el interés de cubrir un evento, pero si el diario no acompaña, por ejemplo, porque eso de esperar un 31 de diciembre para el 1 de enero, eso también afecta a los trabajadores de planta. Porque si tú no das por cerrado todo eso, ellos también. Porque no es que tú terminas con tu artículo y pasa la revisión y eso. Y ya se va para la impresión, ellos recién empiezan a imprimir. Ellos también quieren familia, también quieren irse y claro, también se van mucho más tarde a su casa, ¿no? O sea, digamos, lo ideal pues en un fin de año, un año nuevo, es que estemos cerrando 7, 8 de la noche, para que, digamos, haya 3 horas que puedan imprimir y ellos también se van a disfrutar con su familia, ¿no? Pero cuando en esos temas, digamos, tú dices no cierro, sigo esperando, entonces también va a retrasar todo eso. Entonces, claro, pero también... De ahí, digamos, claro, tienes el apoyo de, por un lado, tú mismo que haces el esfuerzo y por el otro lado, de la empresa que dice, bueno, vamos a acompañarte en ese esfuerzo. Claro, las dos partes tienen que estar conectadas entre sí. Claro, y eso es, digamos, una cosa que tiene la República y permitió hacer todo lo que nosotros hicimos durante esos años, fue eso, ¿no? Que los apoyó bastante. Pero como usted recalcó anterior, como todo ese tipo de noticias tuvo que ver mucho con la República en sí, estaba bien, pues, por eso creo yo que los apoyaron y bueno, pasó lo que pasó y pudieron cubrir la noticia. Bueno, ya volviendo a las preguntas así, ¿qué piensa usted ahora de las redes sociales? ¿Cómo ve el periodismo junto con las redes sociales? ¿Cuál es su opinión sobre eso? Que te replantean muchas cosas, porque ahora las redes sociales son la instantaneidad, ¿no? O sea, del momento, de dar la información del momento, de estar ahí, pero hay dos tipos, yo creo que hay dos tipos de información. Ahora lo que tienes que hacer es eso, ¿no? ¿Qué das en las redes sociales? Yo utilizo mucho Twitter. Entonces, para mí eso ha sido muy bueno, porque yo tenía mucha información que ya no llegaba al día siguiente. Porque claro, el Twitter y las redes sociales me permiten dar esa información en directo, al momento. Antes, como te decía, yo podía estar de las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche en una audiencia y escribir una historia al día siguiente. Pero todo lo que veía en ese día, nadie lo aprovechaba, digamos. Lo conocía yo, lo podía comentar, pero ya eso se quedaba ahí. Conocimiento público, digamos, no y conocimiento público no, porque al final y al cabo tú vas a dar ya el resultado de lo que el juez o lo que estás esperando resolvió. Entonces ya la noticia va por lo que ha resuelto el magistrado en ese momento. Entonces todo lo que sucede en el día ya se quedó. Las redes te permiten ahora sí hacer ese trabajo y estar contando que ya llegamos, estamos acá, se inició la audiencia, se está diciendo esto, el fiscal está poniendo esto, el juez está poniendo esto, los abogados están diciendo eso. Entonces eso te permite las redes. Y digamos, dar la noticia del momento y a la vez te permite ya, digamos, hacer una síntesis, un enfoque y ver qué es lo que adicionalmente puedes agregar a tu información al día siguiente, ¿no? Para que no sea lo mismo. Claro, como en varias páginas de diferentes diarios a veces ponen entre comillas el Twitter, tal persona dijo tal, esto. También les permite ver que están comentando sobre el tema diferentes figuras públicas. Claro, en general, te permite ver cómo es que la gente está reaccionando, ¿no? También. O sea, te permite ver, por ejemplo, me ha sucedido audiencias que uno la va poniendo y veo que no reacciona, no hay reacción de la gente. Entonces dices, bueno, este es un tema que no interesa mucho, entonces ya tú también haces menos. Y en cambio ves otros que empiezas a dar y empieza a haber mucha reacción. Mucho la gente quiere saber. Entonces esto te permite mantenerte en contacto con la gente, ¿no? Las reacciones que puedan haber son más instantáneas, ¿no? Te permite corregir si estás viendo un error
una información, la pasas y las personas que le ven, oye, yo no, eso no es así. Entonces rápidamente puedes verificar una información, corregirla si estás en un error. También permite la interacción entre el periodista y las personas que están viviendo quizás la noticia en el momento. Como por ejemplo retomando el caso de la chica de Sheraton, hubo muchas especulaciones en todos lados, y eso también se causó por el hecho de que las personas que estaban ahí primero eran el público, que estaba con un celular y simplemente se puso a grabar y se puso a colgar las fotos, pero después los periodistas viene la investigación, los policías, y ya comienzan a darle la verdadera importancia que se debe dar a la investigación. Pero en sí, esa interacción entre el público que ahora tiene a la mano las redes sociales y el periodista también ayuda mucho a dar el veredicto final, por así decirlo, de una noticia. Claro, te permite, como decía, esa interacción. O sea, estás en contacto con el mismo público, estás en contacto con el lector. Ya no es que después te enteras que lo que dice, ¿no? Claro. Digamos, un diario se entera de la reacción que puede tener una información, si vendió o no vendió, ¿no? Cuántas devoluciones tienen en el día. Ahora no, las redes te permiten eso, interactuar rápidamente, saber lo que está pensando la audiencia, lo que están pensando los lectores rápidamente, claro. ¿no? Y sobre eso vas trabajando también. ¿Y usted cree que este boom de las redes, de las noticias por las redes sociales, ha devaluado a los periódicos escritos? No, yo no creo que no. O sea, en general hay un digamos, un escenario donde se lee menos. Eso sí, pero yo no creo que eso termine afectando, digamos, a los impresos, como se dice, ¿no? Se ha cambiado los gustos, se ha cambiado, pero digamos, es cuestión de adaptarse también. O sea, ya digamos una información de lo que sucedió. O sea, digamos, por decir el hecho, ya la información no es que una persona se suicida lanzando suicidios, sino el contexto que hay, quién es esa persona, por qué llega a eso. Y esa información no lo vas a tener en las redes, esa información, como tú mismo decías, no lo vas a tener exacto en las redes porque son instantáneas y porque todo el mundo que ve un pedacito lo coloca, ¿no? Tienes que reconstruir el rompecabezas, y esa es la importancia de los medios escritos, creo. Reconstruir eso. Claro, esa imagen y podérsela dar la historia completa o más completa a los lectores al día siguiente. Claro, porque los medios televisivos también son como no hay una comparación exacta, pero sí tienen parecido a las redes sociales, porque te dan el informe del momento, pero de ahí no lo siguen o quizás lo publican en sus ediciones de fin de semana. Claro, y una persona espera hasta fin de semana. Claro, ahora de lo que viste, la radio y la televisión, necesitas voces, necesitas imágenes. O sea, lo que no esté en imagen no lo recogen ellos muchas veces, porque no hay quien lo diga, porque ellos lo que tienen que presentar una imagen. Pero esa parte de la historia que no está en imágenes, alguien tiene que recoger. Entonces, eso es lo que puede hacer el periodismo escrito, ¿no? Que sí podemos recoger esas historias que no están en imágenes. Esa es la diferencia entre el periodismo. Y bueno, volviendo a las preguntas, ¿qué piensa usted sobre el periodismo independiente? El periodismo, los blogs, que ahora están como en su boom, volviendo a las redes sociales, en las redes sociales, por ejemplo, como La Mula, como Utero Perú, como Charro de Prensa, que también se ha hecho muy popular entre las redes sociales, inclusive Rec TV, que no es un blog de periodismo en sí, pero se publica diariamente videos de justo lo que usted usted me decía sobre las personas, los pedacitos que las personas pueden aportar al periodismo en sí. Creo que es parte de todo esto que se está dando, ¿no? Hay bastante internet, hay bastante interés, hay la explosión de los teléfonos, los smartphones, donde tienes todo en tu teléfono, los tablets, la computadora, ¿no? Entonces hay mucho interés, mucha gente quiere consumir información. Siempre hay, o sea, digamos, las personas siempre están buscando conocer qué es lo que pasa a su alrededor. Que ahora internet se lo da y los blogs son parte de eso. Yo creo que es muy temprano para evaluar todavía, digamos, hasta dónde van a llegar y cuál va a ser su real influencia. Porque en prensa no es, digamos, en general el periodismo
cuando me dicen, creo un diario y ya en un mes voy a ser famoso, no es así. En general los medios para hacerse, digamos, para tener credibilidad y para poder mantenerse requiere mucho. Salió, cómo se difundió, analízate tú, examínate tú, está bien lo que escribí, está bien lo que hice, digamos, este reportaje, si es un video, está bien, se entendió, digamos, pregúntale a la gente, ¿entendiste? O sea, digamos, mi mensaje salió, porque una cosa es lo que tú quieras comunicar y otra cosa es cómo la gente lo recibe, qué es lo que está percibiendo eso, que son dos cosas distintas. Si logras saber cómo ver, entonces eso te va a permitir mejorarte también y ver cómo otros colegas han tratado el mismo tema. Ver mi trabajo está Claro. bien, el de ella está mejor, no claro, sé, me faltó esto, quizás ese dato esta no lo información, claro. me faltó este dato, este dato estaba interesante, yo no lo resalté, entonces te permite, es como- bueno verte eso para que te vayas Ya, mejorando. eso ya es como una autoevaluación que Exacto. se hacen los periodistas, pues, en sí. Y eso hay que hacerlo siempre, o sea, digamos, todos los días es parte de La debe vida, ser sí. tu parte de tu rutina diaria, ¿no? De tu rutina de siempre, que se vuelva automático ya en tu vida. Vas haciendo y así. Es fundamental para todo tipo de personas. Ujú. Y bueno, ajá, ya eso ya lo dije. Bueno, vamos a finalizar un poco ya la entrevista. ¿Y qué recomienda usted a los estudiantes de periodismo en sí? O sea, ¿cuál sería un mensaje para ellos? Mira, lo que todo el mundo te va a decir es leer. Yo decía, pero leer es que, digamos, lee cosas de actualidad. O sea, está bien leerte una novela, la última obra ganadora del Nobel y todo eso, pero también lee de actualidad, ¿no? Periódicos. Sí, lee diarios. Ahora es mucho más fácil, porque tienes internet, digamos, revisa los diarios, date tiempo para no revisar un solo diario, ¿no? Revisa varios diarios, analiza cómo están cubriendo los medios, la información, qué es lo que resaltan, ¿no? A veces lo difícil es cuando llegar a un esto y que no sepas quién es quién, o sea, mira tu mundo, si vas, quién es el presidente, quiénes son ministros, quiénes son congresistas, quiénes son futbolistas, quiénes están en el espectáculo, y eso, lee todo. Lo más triste Porque entre te mandan a cubrir algo y va así y se pasa por delante un personaje famoso y le pasa algo. Y si no sabes quién es, puedes pasarse por tu cara en una buena información y no te das cuenta. se pierden las noticias. Se pierde. Entonces, si estás ahí y sabes quién es, y eso, digamos, a mí me pasa. Hay un proceso, ¿quién será eso? ¿No? Pero, digamos, si estás, no, ese es tal actor, o ese es tal deportista, o ese es tal personaje, entonces es importante. O sea, leer actualidad, o sea, lee las cosas de actualidad, lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo en la política, en la sociedad en general, en cultura, en deportes, o sea, estar al tanto de eso, ¿no? Básicamente, entérate. En conclusión, empaparnos de lo que realmente está pasando a nuestro alrededor. Sí. Esa es también la base de un periodista. Claro, pero eso es básico. Y a veces veo que no, o sea, digamos, sí leo, o sea, me leo tal libro de periodismo, tal eso, pero y del momento que está sucediendo, en qué está sucediendo en tu mundo. Exacto. También no solo también eso es también lo enfocarte en en el alrededor nacional, también en la internacional también te ayuda mucho. Claro, porque, digamos, cuando se ve la mayor dificultad de los periodistas cuando comienzan es eso, ¿no? Los mandan a una comisión y no saben quién es quién, no saben quién es el ministro, no sabes quién es el congresista, no sabes qué, conoce tu ciudad, digamos, también, ¿no? También. A veces de que Así viene que- y dice que es la primera vez que vengo al centro de Lima, digo, oh Dios mío, digamos, quieres ser periodista y por primera vez vienes al centro de Lima, y en el centro de Lima, si bien no, digamos, algunos lo pueden percibir como demasiado peligroso, pero acá está, en el centro de Lima se define todo. En el centro de Lima está el Palacio de Gobierno, está la Municipalidad de Lima, está el Congreso, bueno, estaba la biblioteca alguna vez, ahora ya no, están los ministerios, digamos, las relaciones exteriores, es decir, todo el mundo de lo que decide, lo que sucede en nuestro país está en el centro de Lima. También, Entonces, ¿cómo se siente usted al tener el lugar de encuentro casi
siempre es el punto de encuentro Plaza San Martín para las marchas. Claro, También Plaza de Armas, o están por aquí, inclusive varios incendios se hacen acá, Sí. acá unas cuadras nada más. Creo que tiene que ver todo eso con el periodismo en sí. Sí, claro, digamos, a Pero nosotros tiene el que estar en ser el centro nos facilita Ya con esto vamos a está concluir rápido. la entrevista. Muchas gracias por su tiempo, señor César. Y nada, ya. No, Hasta gracias a ustedes nueva por- oportunidad. Ya, Gracias gracias. a ustedes por preguntarme y que les pueda servir de mucho para sus estudios, ¿no? Para su preparación, para eso. Estás Sí. comenzando. De primer seguro ciclo, que, ¿no? claro, seguro que nos va a ayudar bastante esto. Ya, bueno. Muchas gracias. He destruido a mis enemigos. El periodismo puede ser muy denigrado por las personas o por nuestros mismos padres, pero si existe la vocación de ser periodista, no importa lo que te digan los demás, y tal como César Romero Calle nos relata en la entrevista, todo depende de la vocación y de la persona. Gracias. Más poder, aluciné que tenía poder.